Vamos a ver, ¿por qué el salario mínimo es malo? Es que hay una cosa que me molesta mucho y es cómo se habla del salario mínimo. Se habla del salario mínimo siempre como si fuese algo social y quien no quiere salario mínimo es malo, es un capitalista, es un empresario malvado. ¿Eh? Al empresario siempre se le saca como si fuese malvado, un señor ricachón, un rico. El rico siempre es malo, claro. Un rico con un puro, ¿no? Viviendo la vida loca ahí, súper rico. Al empresario se le suele pintar así, como si fuese incluso una persona malvada y perversa. Pero la mayoría de los empresarios, si te das cuenta, son gente trabajadora, gente humilde, gente ahorradora, gente austera, gente muy dedicada, muy trabajadora, ¿eh? Y gente que normalmente es generosa también y que se preocupan por temas social como crear empleo y ayudar a familias a través de puestos de trabajo, por ejemplo. Es decir, el empresario realmente... Normalmente el denominador común es así, ¿vale? Nos imaginamos al señor del puro tal. Mucho cuidado con esas imágenes, ¿no? De lo que es el empresario. Pero bueno, aquí viene la cuestión que quería decir sobre el tema del salario mínimo. El salario mínimo es que no solo no es social, sino que realmente diría que es antisocial. Y aquí viene la explicación. El problema está todo en que la gente no se informa. Ahí yo diría que está el problema. Porque cuando uno piensa en salario mínimo, ¿qué es el salario mínimo? ¿Te has para pensar lo que es el salario mínimo? ¿Has investigado lo que es el salario mínimo? ¿Qué implicaciones tiene el salario mínimo? Pensemos todas esas cosas, ¿no? Mucha gente no lo piensa. Es decir, dice, no, el salario mínimo, claro, el mínimo, y tiene una idea subconsciente de lo que es el salario mínimo, y a partir de esa idea subconsciente, que es falsa, lo defiende sin saber lo que realmente es. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la gente cree que es el salario mínimo? La gente percibe que el salario mínimo como que en una población, imaginemos que somos una población, tenemos una población, 1 millón de habitantes, ¿vale? De los cuales trabajadores, pues imaginemos que la población activa son la mitad, por poner los números fáciles, ¿no? 500.000 de la población de 1 millón de habitantes, 500.000 somos trabajadores. Entonces, lo que pensamos que el salario mínimo es que el mínimo que cobra cualquiera de esos, es decir, si no hay salario mínimo, pues hay gente que cobra muy mal, ¿vale? Es lo que pensamos. Y si ponemos un salario mínimo, el mínimo de todos esos 500.000 personas que están trabajando en este poblado ganará lo que pongamos en el salario mínimo. Porque claro, los empresarios son malos y entonces pues te vamos a obligar a que contra de tu voluntad, porque tú no quieres pagar a los trabajadores porque eres muy malo y muy antisocial, entonces te vamos a obligar a que tú pagues más a los trabajadores, ¿vale? Es así un poco como se percibe en el subconsciente lo que es el salario mínimo. Y aquí está el problema del asunto. El salario mínimo no es un ascensor, ¿vale? Es decir, si tenemos una población de 1 millón de habitantes y 500.000 personas están trabajando, si tú ahora pones el salario mínimo, o lo vas incluso subiendo, bueno, poner el salario mínimo es un caso particular de subir el salario mínimo, ¿no? Porque subir el salario, si imaginemos que hay un salario mínimo que es 0 euros, ¿vale? Pues si ponemos un salario mínimo de 10 euros por hora, por ejemplo, entonces es como subir el salario mínimo de 0 a 10 euros por hora. O sea que tanto poner el salario mínimo como subir el salario mínimo, se puede contemplar las dos cosas como subir el salario mínimo. Entonces, en este sentido, quiero decir que el salario mínimo no es un ascensor. Es decir, si tenemos una población en la que hay 1 millón de personas, 500.000 personas que están trabajando, si tú subes el salario mínimo, de esas 500.000 personas, ahora habrán menos personas trabajando. ¿Por qué está el asunto? Porque el trabajador cobra lo que equivale, el equivalente a su producción, es decir, a lo que está produciendo ese trabajador, ¿vale? Entonces, si tú pones un salario mínimo, lo que estás haciendo realmente es bloquear a la gente de tener acceso, a la gente que tiene baja productividad, le estás impidiendo el acceso a ese mercado laboral. Es decir, la estás dejando fuera, básicamente. Entonces, si tú subes el salario mínimo, cuanto más lo vas subiendo, de esas 500.000 personas que están en el poblado trabajando, cada vez habrán menos y menos. Es decir, estás creando desempleo, subiendo el salario mínimo, ¿vale? No es un ascensor, es un límite. Y un límite que bloquea la transacción entre dador de trabajo y receptor de trabajo. Es decir, el empresario que da trabajo y el trabajador que recoge ese trabajo, pues lo que estás haciendo es estorbar en esa relación, ¿vale? Entonces, porque por ejemplo, imaginemos que ponemos un salario mínimo exagerado, ¿vale? Imaginémonos que ponemos un salario mínimo de 100 euros por hora, ¿vale?
Claro, según lo que la gente percibe que es el salario mínimo, si tú pones el salario mínimo a 100 euros por hora, quiere decir que de esos 500.000 personas que están trabajando en el poblado, ahora el que menos gane ganará 100 euros por hora. Claro, porque pones el salario mínimo 100 euros a la hora, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, que no funciona así. Lo que si tú pones un salario mínimo de 100 euros por hora, lo que va a pasar es que solo van a poder trabajar los médicos, por ejemplo, ¿no? O gente de muy alto nivel, esa gente podrá seguir trabajando. Los demás, todos, o se van al mercado negro, surgirá un mercado laboral negro en el que la gente trabajará, pero o si no, se quedarán todos desempleados. Es decir, el salario mínimo no sube la renta a nadie, ¿vale? Ese es el problema que yo veo mucho, ¿no? Del salario mínimo se comenta siempre como si fuese algo social. Y no querer salario mínimo es antisocial. Es un poco como se ve. Pues eso. Entonces, y de hecho, bueno, pues no sé, yo por ejemplo he tenido la experiencia de haber trabajado como camarero, ¿vale? En el extranjero. Y claro, a falta de idioma, al tener dificultad con el idioma, pues mi única arma para defenderme, para ser competitivo, pues claro, ahí todos queríamos trabajar en ese restaurante, ¿vale? Y nos íbamos turnando y todos los demás querían trabajar también. La única manera de defenderme era pidiendo poco, es decir, ganando poco dinero, siendo barato. Claro, si no puedes competir por calidad, pues oye, te toca competir entonces por lo barato. Y entonces, pues, oye, es un mecanismo de decir, no, pues yo voy a competir y voy a poder tener este puesto de trabajo. Pero claro, si ahora viene la administración y te dice, no, hay un salario mínimo de 8 euros la hora o 10 euros la hora o lo que sea, pues si no vales esos 10 euros la hora, te quedas sin trabajo, ¿vale? No es que, es decir, es el problema, que genera desempleo el salario mínimo. Luego también hay que entender que la cosa es un mercado libre. En muchos casos, cuando se pone salario mínimo, se está interfiriendo en algo que ya está realmente regulado por lo que es el mercado libre. Es decir, por ejemplo, los camareros, ¿vale? Hay mucha gente que se ofrece como trabajador de camarero y hay muchos restaurantes también, ¿vale? Luego, porque los restaurantes también tienen que competir por los camareros, ¿vale? Si tú eres un restaurante y quieres tener trabajadores motivados, pues tendrás que pagarles bien. Si no, se te van a ir a la competencia, ¿vale? Entonces, los restaurantes también están compitiendo entre ellos, ¿no? Lo vemos siempre todo como desde un punto de vista, ¿no? Del punto de vista del trabajador. Pero también existe el otro punto de vista, el punto de vista de las empresas. Y si los camareros de media suelen ganar, por ejemplo, digamos, 6 euros la hora, o 4 euros la hora, o lo que sea, es decir, ese precio lo está regulando el mercado, ¿eh? Es decir, los trabajadores que están por un lado y los restaurantes que están ofreciendo los puestos de trabajo. Entonces, que venga la administración y diga, no, salario mínimo 10 euros la hora. Es decir, tú estás estorbando lo que es un mercado que ya hay. Si el precio está a 4 euros la hora, por algo será, ¿no? Es decir, por algo será. Ya hay competidores, es un mercado libre de competencia. Si se fijan 4 euros, pues, o sea, no es que se fije, es que el mercado se va fluctuando y se va situando ahí. Me explico. Si tú subes el salario mínimo, lo que estás haciendo es, estás eliminando el acceso a mano de obra al mercado laboral. Porque estas personas que valgan menos, desde el punto de vista valor, por supuesto, puramente económico, todas estas personas que valen menos de esos 10 euros por hora, si tú pones un salario mínimo a los 10 euros, no la dejas entrar al mercado, no pueden entrar a trabajar, porque nadie las va a querer contratar porque su mano de obra no vale más de 10 euros la hora. Ese es el problema con el salario mínimo. Entonces, en ese poblado de 1 millón de habitantes en el que trabajan 500.000, cuando tú subes el salario mínimo, sí, es cierto que el que menos de nosotros ganará el salario mínimo, ¿vale? El problema está que no trabajaremos los 500.000, seguiremos trabajando. Habrá gente que se habrá salido, se habrá tenido que ir. ¿Por qué? Porque su trabajo no vale esos 10 euros por hora. Y a esa gente la estás bloqueando, la estás tirando fuera del mercado, ¿vale? Donde se ve claramente es cuando subimos el salario mínimo a una cifra exagerada. Y entonces lo vamos a ver clarísimamente. Imaginemos que en vez de poner el 10 euros por hora, el salario mínimo lo ponemos a 100 euros por hora. ¿Qué pasaría en esta población de 1 millón de habitantes en la que trabajan 500.000 personas si pusiésemos el salario mínimo a 100 euros por hora? Pues los camareros no podrían trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nadie va a pagarles 100 euros por hora, ¿vale? Porque se arruinarían. Los restaurantes para eso tendrían que subir un montón los precios, subirían un montón los precios para poder costearse la mano de obra. Es decir, estarías pagando casi a precio de médico la mano de obra del camarero. ¿Qué pasa? Que el empresario no paga los sueldos. Esto es muy importante. El empresario, esto es muy importante, hay que entenderlo. El empresario no paga los sueldos, lo pagan los clientes. Clave.
el empresario no paga los sueldos lo pagan los clientes, ¿vale? Entonces, en este restaurante, si ahora la mano de obra cuesta 100 euros la hora, el empresario, pobrecito, no puede hacer nada más que subir el precio de los refrescos, ¿vale? Pero exageradamente, para poder cubrir esos costes de mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes van a decir, ah, sí, por servirme un refresco me vas a cobrar tú a mí 400 euros, ¿no? Claro, porque claro, hay que pagar al que transportó la bebida, el que transportó el que está cocinando en la cocina, hay que pagar. Entonces, claro, los restaurantes cerrarían, ¿vale? Entonces, cierran empresas, se pierden puestos de trabajo, y al final, ¿qué pasa? Con un salario mínimo de 100 euros la hora. Pues que solamente podrían trabajar los médicos, seguramente, ¿vale? Los médicos y gente que tenga sueldos altísimos. Todos los demás les estás bloqueando. Les estás bloqueando el acceso al mercado, ¿vale? Entonces, el salario mínimo no es un ascensor que nos va a subir, ¿eh? No, tú subes el salario mínimo, por favor, que es lo más social. Es completamente antisocial el salario mínimo. Te está bloqueando el acceso de trabajadores. Eso es un tema muy importante que hay que entender. Yo repito otra vez esta frase porque es que me parece increíblemente importante que la gente lo entienda. Los sueldos no los pagan los empresarios, los sueldos lo pagan los clientes. Importantísimo, importantísimo. Pues eso, unas reflexiones con respecto al salario mínimo, ¿vale? Que la gente se informe un poco de lo que es y de las verdaderas implicaciones que tiene. Y como digo, imaginemos un salario mínimo exagerado para que veamos el sinsentido que es el tema del salario mínimo. Pues eso, aquí lo dejo, unas reflexiones. Ok, chao.